Buenas tardes. Voy a hablar sobre un tema fundamental en la física y nuestras vidas cotidianas, como es la conservación de la energía. En esta presentación exploraremos los fundamentos de la conservación de la energía, sus leyes y principios, y veremos ejemplos concretos de cómo este concepto se aplica en diferentes ámbitos. Mi nombre es Erledi Gil Flores, estudio la tecnología en el SENA, gestión eficiente de la energía. Número de ficha 2879914. Instructor Luis Alberto Aguilar López. Iniciamos con una pequeña introducción. La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra energía. En resumen, la ley de conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica en un calentador. La conservación de la energía es uno de los conceptos más importantes de la física. No solo se aplica a la mecánica, sino que es una verdad universal. Este principio se convierte en la base de muchas áreas de estudio y una comprensión completa del tema esencial para una comprensión amplia a la física. Una pequeña relevancia del tema. La conservación de la energía es un concepto crucial que no solo tiene implicaciones teóricas en la física, sino también prácticas en nuestro día a día. Desde las innovaciones en tecnología hasta la eficiencia energética en nuestros hogares. Entender cómo se conserva y se transforma la energía puede llevarnos a tomar decisiones más informadas y responsables. Objetivos. Resumen de la conservación de la energía. Historia de transformación energética. Definición termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas. Interpretación de planos, datos y gráficas. Avances tecnológicos que involucren dichos temas. Conservación energética. La ley de la conservación de la energía tiene profundas implicaciones filosóficas. Constituye una confirmación proporcionada por la ciencia natural de la idea materialista acerca de la indestructibilidad del movimiento. Federico Engels consideraba el descubrimiento de tal ley como uno de los tres grandes descubrimientos que constituyen el de la concepción materialista, dialéctica de la naturaleza. Según Engels, el descubrimiento de la ley de la conservación de la energía pone de manifiesto que la unidad de todo el movimiento fundamento científico natural en la naturaleza no es solo una afirmación filosófica, sino un hecho científico natural. La física confirma de forma sólida y amplia la ley de la conservación de la energía. Los procesos de transformación y transmisión energética están sujetos al principio de transformación y conservación de la energía. En todas las interacciones y procesos de la energía se transforma y al mismo tiempo se conserva, independientemente de los sistemas que participen y de la cantidad o el tipo de energía intercambiada. Cuando decimos que producimos, transportamos o consumimos energía, lo que en realidad hacemos es transmitirla de unos cuerpos a otros y transformarla de unas formas en otras para obtener un determinado efecto útil. Historia de la transformación energética. Las transformaciones de energía en el universo a lo largo del tiempo generalmente se caracterizan por varios tipos de energía que han estado disponibles desde el Big Bang, que luego fueron transformados en tipos de energía más activos como la energía cinética o radiante por un mecanismo de disparo. La ley de la conservación de la energía fue descubierta a mediados del siglo XIX, gracias en primer lugar a los trabajos de Robert Meyer. Se conocen también los aportes de James Joule, Helmholtz y otros científicos. Las obras precursoras de este descubrimiento fueron anunciadas por Descartes, Leibniz y Lomonosov.
Termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. Constituye una teoría fenomenológica que estudia sistemas reales a partir de razonamientos deductivos, sin modelizar y siguiendo un método experimental. La termodinámica trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía y cómo se puede realizar un trabajo con ella. También estudia los de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. El término significa calor y dinámica significa al movimiento. En resumen, la termodinámica se encarga del estudio del movimiento desordenado de las partículas y se establecen cuatro principios o leyes, de los cuales es el principio cero, primer principio, segundo principio y tercer principio. Principio cero de la termodinámica es el que define la temperatura como una propiedad cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico. Comparten algunas propiedades cuando entra un tercer sistema en equilibrio. La propiedad que comparten es la temperatura. Primer principio. Define la energía como magnitud conservativa. Esta ley afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. Segundo principio, establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía, desorden molecular de un sistema, como magnitud no conservativa. La transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Tercer principio, indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía, grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino a la temperatura de 0 Kelvin es igual a 0. Procesos termodinámicos. Son los procesos de cambio o evolución en las magnitudes o propiedades termodinámicas en los cuerpos debidas a los sistemas que lo componen. Entre ellos tenemos el proceso isotérmico. El proceso isotérmico o isotermo es el cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio la temperatura constante en todo el sistema. Un ejemplo, compresión de un gas ideal en un pistón. Descripción del proceso. Imaginemos un cilindro con un pistón móvil que contiene un gas ideal. Si comprimimos el gas lentamente de modo que el sistema esté en equilibrio térmico con un baño térmico, es decir, un entorno que mantiene la temperatura constante, la compresión del gas ocurre a temperatura constante. Esto es un proceso isotérmico. Proceso isocórico. El proceso isocórico, isométrico o isovolumétrico es un proceso térmico en el cual el volumen permanece constante, implicando que el proceso no realiza trabajo, presión, volumen. Un ejemplo para este proceso, calentamiento de un gas en un recipiente rígido. Descripción del proceso. Imaginemos un recipiente rígido como una botella de acero cerrada que contiene un gas. Al calentar la botella, la temperatura del gas aumenta mientras el volumen del gas permanece constante porque las paredes del recipiente no se expanden. Proceso isobárico. El isobárico es un proceso termodinámico en el que la presión se mantiene constante. El calor transferido al sistema realiza trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. Un ejemplo para este sistema, calentamiento de un gas en un pistón móvil. Descripción del proceso. Imaginemos un cilindro con un pistón móvil que contiene un gas ideal. Al calentar el gas, el pistón se mueve, permitiendo que el volumen del gas aumente mientras la presión permanece constante. Proceso adiabático es aquel en el cual el sistema termodinámico
Generalmente, un fluido que realiza un trabajo no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático que es además reversible se conoce como proceso isentrópico, el, el extremo opuesto en el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante. Se denomina proceso isotérmico. Un ejemplo para este proceso, expansión adiabática de un gas en un pistón. Descripción del proceso. Imaginemos un cilindro aislado térmicamente con un pistón móvil que contiene un gas ideal. Al permitir que el pistón se mueva hacia afuera, el gas se expande. Dado que el sistema está aislado térmicamente, no hay intercambio de calor con el entorno. Importancia de la termodinámica. La termodinámica es fundamental para la ingeniería, la química, la física y muchas tecnologías modernas. Entender estos principios es crucial para el desarrollo y la optimización de procesos y sistemas que involucran transferencia y transformación de energía. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y magnéticos. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza del universo conocido. El electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. El campo eléctrico es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica, entre las cuales tenemos cuatro leyes fundamentales. Leyes fundamentales del electromagnetismo. Ley de Coulomb. Describe la fuerza entre dos cargas eléctricas. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Ley de Gauss. Relaciona el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga encerrada por esa superficie. Ley de Faraday de la inducción electromagnética. La variación del flujo magnético a través de una superficie genera una fuerza electromotriz en un circuito. Ley de Ampère con la corrección de Maxwell. Relaciona el campo magnético alrededor de una corriente eléctrica y el cambio en el campo eléctrico. Conceptos clave: campo eléctrico, región del espacio alrededor de una carga eléctrica en la que se siente una fuerza eléctrica. Campo magnético, región del espacio en la que se siente una fuerza magnética, generalmente generado por corrientes eléctricas o imanes. Potencial eléctrico, energía potencial por unidad de carga en un punto en el espacio. Corriente eléctrica, flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Importancia del electromagnetismo. El electromagnetismo es esencial para el funcionamiento de casi todas las tecnologías modernas, desde la generación y distribución de electricidad hasta las comunicaciones y la electrónica. Su comprensión es crucial para la ingeniería, la física y muchas otras disciplinas. Oscilaciones y onda. Antes de hablar un poco de oscilaciones y ondas, primero debemos saber su definición. Definición de oscilaciones: movimiento repetitivo de un sistema en torno a una posición de equilibrio. Los ejemplos incluyen el movimiento de un péndulo o una masa en un recurso. Ondas: perturbaciones que se propagan a través de un medio o el vacío, transportando energía sin transportar material de un lugar a otro. Los ejemplos incluyen ondas sonoras y ondas electromagnéticas. Se denomina oscilación a una variación o perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En física, química e ingeniería es el movimiento repetitivo en torno a una posición central.
o posición de equilibrio. Más específicamente, cuando se suele hablar de vibración cuando la oscilación tiene lugar en un sólido. Este fenómeno de vaivén tan habitual y con orígenes tan dispares es fácil de reconocer, por ejemplo, en el movimiento de un columpio, el péndulo de un reloj, entre otros. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas, el movimiento ondulatorio. Las ondas se va a generar a partir de oscilaciones y su representación matemática, aunque más compleja, viene implementada con las mismas funciones armónicas que las de las oscilaciones, pero además de su dependencia con el tiempo, va a aparecer de manera simultánea. Su variación con la posición, fenómenos de origen ondulatorio de gran interés, como son las interferencias, la polarización o las pulsaciones, se pueden tratar matemáticamente y analizar físicamente por medio de la superposición de oscilaciones. Como complemento, las oscilaciones son debidas también a las compresiones y expansiones de los fluidos, pero las oscilaciones no solo se deben a la tracción o la compresión realizada mecánicamente, sino también son debidas a la intervención de las ondas sonoras, a movimientos sísmicos o a las que generan en general las ondas. Tipos de oscilaciones. Las oscilaciones libres tienen lugar cuando un sistema mecánico elástico se estira o se comprime y se libera, especialmente sin ninguna fricción. Un ejemplo para este tipo de oscilaciones son un niño que se deja oscilar en un columpio o la vibración de un diapasón. Las oscilaciones amortiguadas tienen lugar cuando la energía del sistema que oscila se disipa de manera gradual por fricción u otro tipo de resistencia. Un ejemplo para este tipo es la aguja de medición de una balanza mecánica que vuelve a su posición de equilibrio después de pesar un objeto sin llegar a oscilar. Las oscilaciones forzadas se produce cuando se aplica al sistema o dispositivo que genera las oscilaciones desde el exterior una fuerza periódica que realimenta las oscilaciones propias del citado sistema. Un ejemplo, un niño que se deja oscilar en un columpio y desde el exterior un compañero realimenta la oscilación empujándole periódicamente. Tipos de ondas. Ondas mecánicas requieren un medio material para propagarse, como el sonido en el aire. Entre estas tenemos ondas transversales o ondas longitudinales. Ejemplos de ondas mecánicas: ondas sonoras. Descripción: las ondas sonoras son perturbaciones que se propagan a través de un medio elástico como el aire, el agua o sólidos. Ejemplo: el sonido de una campana que se propaga por el aire y llega a nuestros oídos. Característica: ondas longitudinales donde las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Ondas sísmicas. Descripción: las ondas sísmicas se generan durante un terremoto y la propagación a través de la Tierra. Ejemplo: las ondas primarias y las ondas secundarias, que viajan por el interior de la Tierra durante un sismo. Características: las ondas primarias son longitudinales y las ondas secundarias son transversales. Ondas de choque. Descripción: las ondas de choque se producen cuando un objeto se mueve a través de un medio más rápido que la velocidad del sonido en este medio. Ejemplo: el estallido sónico producido por un avión que rompe la barrera del sonido. Característica: ondas de presión intensas que se propagan rápidamente y tienen efectos destructivos, entre otras. Ondas electromagnéticas. No requieren un medio material y pueden propagarse en el vacío, como por ejemplo la luz, radio, microondas. Las características son:
longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación y amplitud. Ejemplo de ondas electromagnéticas: luz visible. Descripción: parte del espectro electromagnético que puede ser percibida por los ojos humanos. Ejemplo: la luz emitida por una bombilla o la luz del sol. Característica: incluye todos los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Rayos X. Descripción: ondas electromagnéticas de alta energía y corta longitud de onda. Ejemplo: utilizados en la medicina para obtener imágenes del interior del cuerpo. Características: capaces de atravesar la mayoría de los materiales, incluyendo tejidos humanos, pero se detienen en los huesos y metales. Ondas de radio. Descripción: ondas electromagnéticas de baja frecuencia y larga longitud de onda. Ejemplo: utilizadas para la transmisión de señales de radio y televisión. Características: pueden viajar a largas distancias y atravesar edificios. Microondas. Descripción: ondas electromagnéticas con longitudes de onda más cortas que las ondas de radio. Ejemplo: utilizadas en hornos microondas, para calentar alimentos y en comunicaciones inalámbricas, puede ser el Wi-Fi. Características: tienen la capacidad de calentar moléculas de agua en los alimentos, produciendo calor, etc. Importancia de oscilaciones y ondas. El estudio de las oscilaciones y las ondas es fundamental para comprender muchos fenómenos naturales y tecnológicos, desde la transmisión de señales en telecomunicaciones hasta la construcción de edificios resistentes a terremotos. El conocimiento de estos principios es crucial en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Interpretación de plano, análisis de datos y gráfica. Interpretación de plano consiste en comprender y traducir la información gráfica y escrita presente en un plano o dibujo técnico. De esta forma podemos llevar a cabo la construcción o reparación de un objeto, edificio, circuitos y sistemas eléctricos. Saber leer un plano incluye identificación de medidas, materiales, secciones, vistas, simbología y especificaciones técnicas propias del área en el que estamos trabajando. Entre ellos encontramos diferentes tipos de planos, como son planos arquitectónicos, planos estructurales, planos eléctricos, planos mecánicos, entre otros. Análisis de datos. El análisis de datos es un proceso sistemático y metódico que implica la recopilación y organización, interpretación y visualización de conjuntos de datos con el objetivo de extraer información significativa y relevante. Este proceso es fundamental para la toma de decisiones informadas en diversos campos, desde la ciencia y la tecnología hasta la economía y las ciencias sociales. Técnicas de análisis de datos. Estadísticas descriptivas, medidas como la mediana, la media y la moda, desviación estándar, etc. Estadísticas inferenciales, métodos para hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra. Por ejemplo, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de correlación y regresión, evaluación de la relación entre variables. Gráficas. Gráfica. Una gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cualitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficie o símbolos. Para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que se guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un fenómeno. Tipos comunes de gráfica. Gráficas de barras. Representan datos categóricos con barras cuya altura es proporcional a los valores que representan. Histograma. Muestran la distribución de una variable continua dividiendo los datos en intervalos.
Gráficas de línea muestran la relación entre dos variables continuas, típicamente usadas para mostrar tendencia a lo largo del tiempo. Gráfica de dispersión muestra la relación entre dos variables cuantitativas mediante puntos en un plano cartesiano. Gráficas circulares o de pastel representan proporciones de un todo en forma de sectores circulares. Importancia. La importancia de planos, datos y gráficas es esencial en múltiples campos, incluyendo ingeniería, arquitectura, ciencias, negocio y muchas más. Estas habilidades permiten tomar decisiones informadas, planificar proyectos y comunicar información de manera efectiva. Avances tecnológicos que involucren dichos temas. Tenemos el electromagnetismo, motores eléctricos, dinamos, teléfonos, trenes de suspensión magnética, timbres, transformadores eléctricos, hornos microondas. En la termodinámica tenemos motores de combustión interna, refrigeradores y aires acondicionados, plantas de energía, aplicaciones industriales, generación de electricidad y en la alimentación. En oscilaciones y ondas, sonido y música, comunicaciones, en la tecnología médica y en la ingeniería civil. Les comparto la referencia donde fue tomada la información. De antemano quiero agradecerle por su atención prestada. Recuerden que mi nombre es Erledi Gil Flores. Muchas gracias. Dios los bendiga.